Bienvenido y quiero felicitarte por apartar este espacio para profundizar en la palabra de Dios. Ahora vas a escuchar un mensaje de la Iglesia Bautista Highview en español en Louisville, Kentucky, en Estados Unidos. Nosotros existimos para llevar a todas las personas a conocer y seguir a Jesús. Deseamos ser una iglesia bíblica, una iglesia cristocéntrica, centrada en el Evangelio, que tiene una predicación expositiva. ¿Qué es una predicación expositiva? Es aquella predicación que se enfoca en el texto bíblico, busca interpretarlo bien y aplicarlo legítimamente a la vida de las personas. Ahora, yo quiero invitarte a que no solo escuches la predicación expositiva, sino que tú seas un oyente expositivo, que seas un oyente que abre su Biblia, que busca en el texto, que trata de entender la Escritura y aplicarla a tu vida. Oramos que Dios bendiga su palabra y que tú puedas conocer más a Cristo. Amén. Pueden tomar asiento y les invito a abrir sus Biblias en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 12. Hoy vamos a estar terminando este capítulo, el versículo 20 hasta el 50. Qué privilegio inmerecido es venir a adorar al Señor. No merecemos el venir y poder leer su palabra, y mucho menos merezco poder venir y predicar su palabra, pero es un gozo el poder hacerlo y el poder juntos adorar al Señor y buscar conocerle. Vamos a orar juntos hoy, que Dios pueda usar este tiempo para su gloria, para nuestra edificación, y que nos ayude a conocer su palabra, a entender lo que dice la Biblia y conocer a Cristo de esa manera. Vamos a orar. Oh Señor, somos nada y menos que nada sin ti, Señor. Te necesitamos tanto. Padre, me has amado, has rescatado. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho en mi vida, por tu palabra, por la iglesia. Ayúdanos, Señor, a glorificarte en este tiempo, a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestros fracasos y pecados y limitaciones. Oh Señor, deleítate en usar este tiempo para exaltar tu nombre y transformar nuestras vidas al ver a Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Juan 12, versículo 20, comienza diciendo así: había unos griegos entre los que subían a adorar a la fiesta. Estos fueron a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea, y le rogaban: Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Andrés y Felipe fueron y se lo dijeron a Jesús. Jesús le respondió: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. El mensaje de hoy se titula: la hora ha llegado. Esta frase que se repite, la hora, se repite una y otra vez en el Evangelio de Juan, es bastante general, es bastante ambigua. La hora, ¿qué tipo de hora es? ¿Qué tipo de momento importante es? ¿Es bueno? ¿Es malo? Les digo, hermanos, en sus vidas todos vemos hacia la hora que va a llegar. Algunos de ustedes tienen familiares, esposas, hijos, madres que están en otros países, y ustedes oran a Dios
cada semana, que la hora llegue en el que puedan verlos, en el que puedan quizá vivir acá, en el que puedan abrazarse, en el que puedan convivir, en el que puedan venir aquí a la iglesia a adorar juntos. E imaginen que les llegan a decir: la hora ha llegado. Algunos de ustedes de repente están sufriendo por una situación, quizá una enfermedad, quizá han estado orando al Señor por sanidad, y que el Señor te diga: la hora ha llegado. Pero también puede significar algo muy difícil, y quizá estás con temor de que en un momento tu familiar que está enfermo llegue a morir, y entonces escuches: la hora ha llegado. Entre tristeza a tu corazón. En fin, esta frase se puede aplicar a muchos contextos. Y Juan y el Señor que inspira la palabra tiene precisamente ese propósito en mente. Porque la hora a la que ha llegado Jesús es digna de toda celebración y gozo. Como para algunos de ustedes que están por mucho tiempo orando y esperando quizá que sus papeles sean resueltos y que les digan: la hora ha llegado, y puedan hacer una fiesta. Pero Jesús sabe que ese momento glorioso y esperado y hermoso en el que el Señor va a glorificarse va a ser un momento duro, difícil, trágico, como enfrentar lo peor que puedas imaginarte. Cuando pienses en la cruz, una buena pregunta es preguntarte: ¿qué sería lo peor que me podría pasar? La respuesta siempre va a ser la cruz. Y hemos llegado acá. Como hemos visto antes, el Evangelio de Juan, desde el capítulo 1, nos ha estado llevando por una serie de argumentos, nos ha estado conduciendo por un camino muy claro, en el que Juan está asegurándose de demostrar, al narrar las palabras de Jesús, los milagros de Jesús, demostrar una cosa: que Jesús es Dios. Una y otra vez lo ha hecho. Pero yo quiero que se imaginen el Evangelio de Juan completo como un libro, como si fuera una película en serie que tiene dos partes. Quizá muchos, especialmente muchos jóvenes, les fascinó, les encantó esta película de Avengers, que tenía dos partes. Y que la primera parte fue mucho mejor que la segunda, pero bueno, que tenía estas dos partes y las dos estaban íntimamente unidas, que tú podías verlas juntas y podías ver la narración completa. Más o menos así es el Evangelio de Juan. La primera parte es como ver una película en la que Juan está claramente demostrando que Jesús es Dios. Y en el pasaje de hoy llegamos a leer el final de esa primera película. Y cuando tú has visto las películas, tú te das cuenta que cuando están conectadas, el final de la primera película usualmente te habla de la siguiente, pero te deja con ganas de ver la siguiente película, cómo se va a desarrollar, cómo se va a desenvolver. ¿Qué ha sucedido entonces en el Evangelio de Juan hasta ahora? Está diciendo: Jesús ha venido, Dios encarnado ha llegado, y la hora no ha llegado para manifestar algo. La hora no ha llegado, aún no llega mi hora, y ahora es el momento donde Jesús dice: la hora ha llegado.
se acaba. Y la siguiente parte del Evangelio, todos los demás capítulos que siguen, del capítulo 13 en adelante, es como ver una película donde la hora ya ha llegado. Donde Jesús va a estar en esa semana santa, en la semana de la pasión de Cristo, en la semana donde Él va a ser crucificado, en la semana donde Él va a estar con sus discípulos, comiendo, dando sus discursos para ellos en la última cena, donde va a ser arrestado, donde va a ir a la cruz, donde va a resucitar, donde todas estas cosas van a pasar. Es la segunda parte del Evangelio. Hoy llegamos a un versículo poco conocido, un texto poco conocido. Pocos recuerdan lo que vamos a estar viendo hoy aquí, pero es muy importante porque es el final de la primera parte de Juan. Es la conclusión, porque la hora ha llegado. ¿Cómo podría yo resumir todos estos versículos, del versículo 20 al 50? Quizá en esta frase, si tú eres uno de los que está anotando, quizá puedes poner este título a toda esta porción, y es esto: Cristo anuncia que el momento había llegado de glorificar a Dios mediante su crucifixión, muerte y resurrección. Él mismo lo dice, lo acabamos de leer. Versículo 23 es el versículo que resume todo nuestro texto. Jesús respondió: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. ¿Y qué sucede cuando llega la hora? ¿Qué pasa? 3 cosas pasan. Dios aparece en acción, obrando su plan. Segundo, nosotros recibimos buenas noticias. Esta hora significa buenas noticias para nosotros. Y en tercero, se nos impone un gran desafío cuando la hora ha llegado, a nosotros como discípulos. Entendamos mejor el texto poco a poco y luego vamos a meditar en estas 3 implicaciones. Este es un texto complejo, es extenso y vamos a dividirlo en 5 partes. Así que vamos a comenzar con la primera parte. Versículo 20. La hora ha llegado. Comienza diciendo: había unos griegos entre los que subían a adorar en la fiesta. Los griegos que suben representan un gran acontecimiento. Ahora, si nosotros simplemente leyéramos esto, no hay razón para decir que es un gran acontecimiento. El único que sabe que eso es un gran acontecimiento es Jesús, y Jesús nos dice que es un gran acontecimiento. Unos griegos subieron. ¿Quiénes son estos griegos? Bueno, recordemos que estamos en Jerusalén, llegando a la celebración de la Pascua. Judíos de todo el mundo están viniendo, pero ahora también hay gentiles, hay griegos. Probablemente estos no eran judíos que vivían en Grecia, eran griegos, eran no judíos. No judíos que estaban interesados en el Dios de Israel, no judíos que estaban buscando conocer al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y no judíos que están queriendo volverse judíos practicantes por religión. Pero sin embargo, estos judíos no solo están buscando el judaísmo, pero veamos qué están buscando estos judíos en Jerusalén. Estos griegos, estoy confundiendo, perdón, estos griegos, estoy hablando de griegos. ¿Qué están buscando estos griegos que van a Jerusalén? Había unos griegos entre los que subían a adorar en la fiesta. Estos fueron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaban: Señor, queremos volvernos judíos. No. Fíjate, el interés más importante que tenían los griegos que estaban viniendo es este: Señor, queremos ver a Jesús. ¿De dónde vienen?
Imagínense los discípulos que son tan poquitos, que están siempre con Jesús, que todos los están rechazando. Algunos escuchan de ellos y dicen, ¿sabes qué? Venimos de Grecia y lo que queremos ver es a Jesús. ¿Cómo se enteraron? ¿Quién les dijo? Claramente, y eso es lo que está pasando, claramente está habiendo un impacto masivo que Jesús está teniendo en esos 3 años de ministerio, que está retumbando en otras naciones ya. Pero la misión de Jesús fue venir a dar testimonio al pueblo de Israel. Por eso Él no fue a otras naciones, Él estaba viniendo a dar testimonio al pueblo de Israel. Pero ya los griegos estaban viniendo a buscar a Jesús. Su misión final, por supuesto, era llevar la salvación a todas las naciones, pero ahora está enfocado en Israel. Él mismo nos lo ha dicho en otras partes en el Evangelio. Pero ahora son los griegos los que vienen a Él buscándole. Y por lo tanto, Felipe no sabe qué hacer. Y lo dice Andrés, otro discípulo. Y Andrés no sabe qué hacer. Y dicen, bueno, vamos a decirle a Jesús, a ver qué dice. Y dice, Andrés y Felipe fueron y se lo dijeron a Jesús. ¿Y cómo respondió Jesús? La hora ha llegado. Él se da cuenta del gran impacto que está viendo y dice, es una señal de que ese es el momento para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Él debe ir a la cruz, pagar por el pecado, obrar su salvación, resucitar, ser exaltado y poder ser conocido y predicado en todas las naciones. La hora ha llegado de que el plan de Dios, tan esperado, pueda brillar. Jesús, como hemos visto, nos ha dicho con anterioridad que Él estaba esperando que llegara esa hora. Juan capítulo 2 dice, Jesús le dijo, mujer, ¿qué nos interesa esto a ti o a mí? Todavía no ha llegado mi hora. Juan 7:6 dice, Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, pero el tiempo de ustedes siempre es oportuno. Juan 7:8 dice, suban ustedes a la fiesta. Yo no subo a esta fiesta porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Juan 7:30 dice, procuraban prender a Jesús, encarcelarlo, agarrarlo, pero nadie le echó mano porque todavía no había llegado su hora. Juan 8:20 dice, estas palabras las pronunció en el lugar del tesoro cuando enseñaban el templo y nadie lo prendió porque todavía no había llegado su hora. Pero ya que el ministerio de predicación de Jesús había llegado a su final, ya que había terminado de dar testimonio a Israel, la hora ha llegado. Meditemos brevemente en lo que Jesús dice. Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. ¿Qué quiere decir esto? Primero, el título Hijo de Hombre confunde a muchas personas. Así que algunos de ustedes me han preguntado, ¿qué significa que Jesús es Hijo de Hombre? Entiendo que sea Hijo de Dios, pero ¿por qué dice Hijo de Hombre? De hecho, la frase y el título Hijo de Hombres aparece en diferentes partes del Antiguo Testamento y significa diferentes cosas. Por ejemplo, en Ezequiel, múltiples veces el profeta es llamado Hijo de Hombre. Pero eso está refiriendo el Señor a que Él es un hombre, un ser humano. Esa es una frase típica y común de entender esta frase, pero hay una forma de entender el título Hijo de Hombre que es especializado, que es separado, que es único. Por poner otro ejemplo,
ungido se usa muchas veces en el Antiguo Testamento. Los profetas eran ungidos, los reyes eran ungidos y algunos objetos eran ungidos. Pero eso es diferente de el ungido que habría de venir, lo cual se usa esa palabra para un título especial, separado, apartado, único. Así, hijo de hombre tiene una connotación única. En el libro del profeta Daniel, capítulo 7, versículo 13 y 14, dice así: seguí mirando en las visiones nocturnas, y en las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él, y le fue dado dominio y gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lengua le sirvieran o adoraran. ¿Qué tipo de hombre es este? ¿Quién le dio ese dominio? Dios. Su dominio, dice, es un dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Wow. Este personaje en la visión de Daniel causa un gran misterio entre los judíos por cientos de años. Es decir, hay este personaje celestial en las nubes que es llamado uno que es como un hijo de hombre, que va a tener autoridad sobre todas las naciones por toda la eternidad. ¿Qué es esto? El título hijo de hombre ahí es un título para Jesús, para describir su misteriosa existencia y su misteriosa presentación como Dios hombre. ¿Entendemos esto? No hay ninguna criatura que merezca la gloria, el honor y el dominio por toda la eternidad. Solo Dios merece adoración y Él es celoso de su gloria. Pero cuando aparece es uno como un hijo de hombre, es un Dios hombre. ¿Quién será? Es Jesús. Jesús entonces dice: la hora ha llegado de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Lo interesante es que Jesús no está hablando de un momento donde Él va a brillar como en el monte de la transfiguración y todas las naciones le verán y será elevado a los cielos y todos serán postrados ante Él, porque eso será en el futuro. Jesús y el apóstol Juan en el Evangelio también conecta a la humillación de la crucifixión como glorificación. Y eso es algo que particularmente el apóstol Juan hace muchas veces al describir la cruz como el lugar donde Él va a ser glorificado, y por eso Él usa la palabra levantado, donde el Hijo del Hombre va a ser levantado, como si fuera exaltado. Pero es un tipo de glorificación extraña, inesperada, crucificado, porque ahí Él obraría una salvación espiritual, una victoria rotunda, eterna, perfecta. En la cruz y en su resurrección, Él vencería el pecado, la muerte y a Satanás, y sería exaltado sobre todo el mundo invisible también. En Colosenses 2:13 se habla como en la cruz Jesús humilló y condenó a todos los demonios. Dice Colosenses 2:13-15: antes de recibir esa circuncisión, ustedes estaban muertos en sus transgresiones. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos todos los pecados. Todos los pecados.
y anular la deuda que teníamos pendientes por el requisito de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz. ¿Ok? Está hablando de la cruz. ¿Y qué dice? Desarmó los poderes y las autoridades. Está hablando del mundo espiritual. Y por medio de Cristo los humilló al exhibirlos en su desfile triunfal. Esta es la Nueva Versión Internacional, describiendo a Jesús en la cruz siendo victorioso y humillando a todos sus enemigos y sometiéndolos a servidumbre. Él es glorificado, victorioso, exaltado. Ahora, después de terminar su obra en la cruz y en la resurrección, Jesús ascendería a las alturas, exaltado para tener gobierno, autoridad y dominio, y también traer salvación absoluta sobre todos. Vemos eso en la gran comisión, Mateo 28:19. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. A este hombre, entendemos esto, Dios encarnado. Y por eso Dios sería glorificado al cumplir su plan eterno de exaltar al Hijo, al redimir un pueblo de toda lengua, tribu y nación. Ahora, el resto de nuestro capítulo, estamos yendo solo por el primer versículo, ¿verdad? ¿Y por qué me quedé en ese versículo? Porque ese es el corazón de todo nuestro texto, resume todo nuestro texto. El resto del capítulo que vamos a ver ahora nos muestra a Jesús explicando cómo ese momento crucial, la hora ha llegado, cómo eso exige una respuesta de todos. La hora ha llegado y exige una respuesta de sus discípulos. La hora ha llegado y exige algo de Jesús mismo y de Israel. Así que vamos a ver, voy a tratar de ir rápido por todas estas implicaciones que Jesús nos menciona. Primero, Jesús se enfoca en cómo esto desafía a los discípulos. La hora exige algo de los discípulos. Versículo 24. Porque Jesús está diciendo esto: la hora ha llegado no solo para mí individualmente, la hora ha llegado para todos nosotros. Este es un momento crucial en toda la historia del universo. Y todos tenemos un rol aquí. Ok, versículo 24. En verdad les digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. El que ama su vida la pierde, y el que aborrece su vida en este mundo la conservará para vida eterna. Si alguien me sirve, que me siga. Y donde yo estoy, allí también estará mi servidor. Si alguien me sirve, el Padre lo honrará. Jesús es el primero que pondrá el ejemplo a los discípulos. Él mismo será como el grano de trigo que cae en la tierra y muere. Él será crucificado y sepultado. Ahora, cuando tú meditas en esta metáfora que Jesús está usando, pero ven cómo Jesús habla de una manera muy rabínica, muy de Jesús. Cuando Él explica algo, te da una metáfora. Jesús está explicando esto de la hora y lo que va a pasar, y nos dice algo sobre sembrar una semilla, para que meditemos en esto. Medita aquí en esto. Mientras una semilla no es plantada, se queda sola y sin fruto. Yo tenía un pequeño llavero que tenía una semilla de mostaza. No sé qué le pasó a ese llavero. En vidrio, ¿verdad? Y en el medio tenía una semilla de mostaza para recordar la parábola de Jesús de la semilla de mostaza. ¿Cuántos años han pasado desde que está esa semilla ahí? Muchos. ¿Qué ha sucedido con la semilla? Nada. Mientras la semilla no es sembrada, se queda sola
sin fruto. Pero si la semilla es plantada, aunque se destruye en el proceso, termina brotando de una sola semilla mucho fruto. Y muchas semillas, por cierto. Muchos frutos que vienen de una pequeña semilla plantada. Así es Jesús, uno solo, pero dando su vida, muriendo, crucificado, sepultado, va a dar salvación y vida a una multitud incontable. Por eso Mateo 20:28 Jesús dice: así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Asimismo, el que ahora sigue a Jesús debe andar como él anduvo, como dice 1 de Juan 2:6. El que ama su vida la pierde, y el que aborrece su vida en este mundo la conservará para vida eterna, dice Jesús. Medita en esa frase otra vez. Es un refrán que Jesús hace para que memorices, para que medites. El que ama su vida la pierde. Cuando él habla de su vida, está hablando de su vida temporal, terrenal, presente, pasajera, fugaz, de ahora. Las condiciones y circunstancias que nos rodean, en las que estamos acostumbrados, que queremos mantener y proteger y controlar en nuestro mundo. Esa vida, esa forma de vivir, si amamos esto, no hay otro destino que perderlo, por cierto. Todos vamos a perderlo. Pero el que aborrece su vida en este mundo, el que no se aferra a esas comodidades y esas cosas terrenales, ese la conservará para la vida eterna. Y por eso debemos preguntarnos: ¿amamos demasiado nuestra vida terrenal? ¿No estamos dispuestos a cambiar, a que cambie nuestra vida? ¿No quieres dejar de aferrarte a este mundo y a lo que Él te ofrece? Entonces solo hay un final: estás condenado a perderlo todo. No hay nadie que no vaya a perderlo todo. Todo en el mundo se desvanecerá. Pero si Jesús es tu tesoro y lo dejas todo atrás para seguirlo, lo ganarás todo junto con Él. Y para animarnos a sacrificarlo todo por amor a Jesús, Él nos deja con una promesa. Versículo 26. Si alguien me sirve, que me siga. Y donde yo estoy, por cierto, que me siga quiere decir a la muerte. La hora ha llegado para morir. Si alguien me sirve, que me siga a morir. Y donde yo estoy, allí también mi servidor estará. Si alguien me sirve, el Padre lo honrará. Esa es la promesa. ¿Vale la pena dejarlo todo para seguir a Jesús? No hay nada más que valga la pena. Es lo único que vale la pena. Jesús está diciendo: la hora ha llegado, y por eso ustedes, como mis discípulos, deben tomar la decisión definitiva ahora. ¿Me seguirán a la cruz o no? ¿Sacrificarán su vida para seguirme o me sacrificarán a mí para mantener su vida terrenal? Ahora, lo siguiente que Jesús hará es explicarnos lo que la hora que ha llegado exige de Él. Y es lo tercero: la hora exige algo de Jesús. Versículo 27. Ahora mi alma se ha angustiado, dice Jesús. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Pero para esto he llegado a esta hora. Jesús entiende que el costo que va a tener que cumplir para lograr el plan eterno de Dios de salvar a todo al pueblo de toda lengua, tribu y nación es ir a la cruz. Ahora les quiero decir algo: la misión que Jesús tiene frente a Él es insoportable para Él. Ahora, ¿por qué es así? ¿Por qué dice el texto mi alma se ha angustiado?
¿Por qué en otros evangelios podemos leer lo que sucede en Getsemaní, por ejemplo? ¿Por qué suda gotas de sangre en preocupación? Les digo algo, no es porque Jesús le tiene miedo a unos hombres que van a hacerle daño físicamente. No es simplemente porque alguien lo va a bofetear o dar un latigazo. No es porque lo van a herir físicamente al clavarlo en la cruz. Es porque la misión de Jesús es infinitamente más difícil que eso. Hay un elemento espiritual sucediendo ahí. Y por lo menos dos cosas, y esto lo puedes anotar, por lo menos dos cosas son importantes en la angustia de Jesús. Primero, el cargar con el pecado del mundo. Y quizá para ti no tiene mucho sentido decir, bueno, eso no me parece tan difícil. Claro, tú cargas con un montón de pecados, como yo, y no nos parece tan difícil. Jesús es Dios, santo, puro, perfecto, luz, sin mancha y defecto. Cargar con el pecado es lo peor. Como decía el antiguo Anselmo de Canterbury, deberíamos pensar así: si tuviéramos el pecado a nuestra derecha y las llamas del infierno a nuestra izquierda, deberíamos saltar 1000 veces al infierno antes de que el pecado. Esa es una forma de pensar santa que ni tú ni yo entendemos. Cargar con el pecado del mundo es una gran angustia para Jesús. Y segundo, sufrir precisamente porque está cargando con el pecado del mundo, sufrir en la cruz la ira condenatoria de Dios, la justicia que tú y yo merecemos llevar en el infierno. Ante esa terrible misión, Jesús dice: mi alma se ha angustiado. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, pero para esto he llegado a esta hora. ¿Qué dice él? Padre, glorifica tu nombre. Ahí dice el texto. Versículo 28, Padre, glorifica tu nombre. Esa es su meta, esa es su misión, ese es su deleite, esa es su fortaleza. Jesús dijo: mi comida es hacer la voluntad de mi Padre y llevar a cabo su obra. Juan 4:34. Y entonces, ante esta confesión de Jesús, Padre, glorifica tu nombre, yo voy a la cruz, ¿qué pasa? El cielo suena y la voz del Padre viene y dice: y lo he glorificado y de nuevo lo glorificaré. Y la multitud, escuchando eso, oyó la voz y decían que había sido un trueno. Otros decían que un ángel ha hablado. Jesús les dijo: esta voz no ha venido por causa de mí, sino por causa de ustedes. Es decir, la voz, por supuesto, es un consuelo a Jesús, pero dice: lo más importante que deben entender es que es una voz que ustedes deben obedecer. Dice Jesús: ya está aquí el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Satanás mismo estaba haciéndose presente en Jerusalén para instigar la violencia, el pecado, la avaricia, la injusticia, la corrupción que llevaría a la crucifixión. Pero Jesús dice que Satanás viene para ser echado fuera, para ser derrotado en la cruz. Y
versículo 32 dice: pero yo, si soy levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Pero él decía esto para indicar la clase de muerte que iba a morir. Él sería levantado en la cruz y por el poder del Espíritu Santo, después de hacer su obra de salvación y resurrección, él iba a atraer a judíos, miles de judíos, hermanos. Recuerden, Pentecostés, 3,000 judíos salvados en un solo día de predicación, bautizados. Todos los judíos que salvaron en esos años, todos los cristianos que había en esos años, eran todos judíos. Y ya después de todas las naciones, por el poder del Espíritu Santo, él iba a estar atrayéndolos a él después de obrar esa salvación en la cruz. Y por eso yo simplemente quiero dejar este punto y pasar al siguiente, invitándote a que medites en este consuelo. Jesús está hablando de la cruz, pero hermanos, él no tenía la necesidad alguna de ir a la cruz. Él pudo simplemente habernos dejado en nuestros pecados, como pasó con los demonios, y ser perfectamente justo y bueno y amoroso igual. Pero lo hizo por amor y por gracia inmerecida. Dios vino a rescatarnos. Y Él lo dio todo, entregó todo por ti y por mí. Como cristianos, como suyos, somos grandemente amados. Adórale, ¿verdad? Y recibe ese amor. Ahora el texto continúa con una exhortación de Jesús a todo el pueblo de Israel. Sería su último llamado. Concluiría así. Versículo 34. Israel reacciona con incredulidad. Entonces la multitud respondió: hemos oído en la ley que el Cristo permanecerá para siempre. ¿Y cómo dices tú, el Hijo del Hombre tiene que ser levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Los israelitas están incrédulos, dice: esto no es bíblico lo que tú estás diciendo. Y Jesús no le responde la pregunta. Jesús solo continúa llamándoles a la fe, porque Él ha dado suficiente testimonio, suficiente enseñanza, suficiente predicación, suficientes milagros. Y por eso la respuesta de Jesús, versículo 35 es: entonces les dijo, todavía por poco de tiempo la luz está entre ustedes, caminen mientras tengan luz, pero no para que no lo sorprendan las tinieblas. El que anda en la oscuridad no sabe dónde va. Mientras tienen luz, crean en la luz, para que sean hijos de la luz. Esas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Y yo te quiero decir, si tú no eres creyente, si tú no has rendido tu vida al Señor, ahora en esta predicación, ahora que Dios por medio de su palabra está invitándote a ser salvo, ahora responde a la luz, ahora responde a Jesús, ahora cree en Él, arrepiéntete de tus pecados y sé salvo hoy. Porque llegará el momento donde no habrá más testimonio. Pero nuestro amoroso Señor te lo da hoy. Ese es el mensaje de Jesús para los israelitas. Pero se mantuvieron en incredulidad. Versículo 37. Aunque había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en Él. Que no se diga eso de ti. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Pero no podían creer, porque Isaías dijo también: Él ha cegado sus ojos y endurecido su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Esto dijo Isaías porque vio su gloria y habló de Él. En otras palabras, estaba profetizado que lo iban a rechazar a Jesús. Y así estaba pasando. Así debía ser. Ahora, versículo 42. Sin embargo, muchos, aún de los gobernantes, creyeron en Él, pero por causa de los fariseos no lo confesaban,
para no ser expulsados de las sinagogas, porque amaban más el reconocimiento de los hombres que el reconocimiento de Dios. Algunos creyeron en Jesús, pero no con una fe salvífica, no porque habían entregado su vida completamente a Él, no. Y por eso termina el pasaje con un resumen final. Último punto, la hora es el momento de la decisión. Entonces Jesús exclamó: el que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. Y el que me ve, ve a aquel que me ha enviado. En otras palabras, acérquense a mí, porque cuando se acercan a mí, se están acercando a Dios. Acérquense a Dios. Vengan a la luz, vengan a la vida, vengan a lo bueno. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo el que cree en mí no permanezca en tinieblas. Si alguno oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque no vine a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. Las palabras que he hablado, esa lo juzgará en el día final. Dos ideas importantes aquí. Jesús está diciendo que en su primera venida Él no vino a condenar al mundo, como decía Juan 3:17, porque Dios no envió al Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él, ¿verdad? Él vino a obrar salvación y a ofrecer salvación, pero eso no quiere decir que Él no será juez, sino que en su segunda venida vendrá a juzgar a las naciones. Pero lo segundo que vemos acá es que si tú eres un incrédulo, si tú no has rendido tu vida a Jesús, si tú no eres un cristiano verdadero hoy en día, Jesús te quiere decir algo. Estás bajo juicio, el juicio de Dios, y lo más peligroso que has hecho es escuchar hoy este testimonio de Jesús. Porque ya has escuchado el testimonio, porque ya has escuchado la palabra, y no hay excusa ahora ante el juicio de Dios. Y ese día, estas mismas palabras que hemos leído en la Biblia te condenarán, porque no has creído después de escucharlas, porque no hay excusa, porque están frente a ti, porque Dios no solo te extiende una invitación hoy, pero Él fue a la cruz, murió, se hizo hombre y me ha enviado aquí a predicarte esto, y aún así no crees. No te pierdas. Jesús dice: porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre mismo que me ha enviado me ha dado mandamientos sobre lo que he de decir y lo que he de hablar. Lo que has escuchado hoy, cuando lo rechazas, no estás rechazando a mí, a una iglesia, a una religión, a un predicador. Estás rechazando a Dios, que directamente te ha hablado y te ha dicho: cree hoy. No importa cuántos pecados has cometido, no importa cuántas fallas has tenido, hoy es el día de salvación. Hoy tu alma puede ser salva. Hoy quiero rescatarte. Hoy arrepiéntete de tus pecados y cree. Y Dios te ha dicho eso. Y respondes ante lo que Dios dice. Y dice Jesús, final versículo: sé que su mandamiento es vida eterna. Por eso lo que yo hablo
lo hablo tal como el Padre me lo ha dicho. Entonces, ¿qué concluimos? La hora ha llegado. Y eso puede significar gran gozo o gran terror. La hora ha llegado para tu salvación hoy. Y todo este tiempo que has estado rechazando al Señor, hoy se acabó. La hora ha llegado hoy. La hora ha llegado para tu salvación. ¿O no? Hermanos, todos nosotros simplemente respondamos contemplando a este Jesús presentado en este texto, capítulo 12, final de la primera parte del Evangelio de Juan, sabiendo que ahora ha llegado el momento de ir a la cruz a obrar nuestra salvación. Contemplémosle, porque Él va en una dirección en la que Él sabe será escupido, humillado, abofeteado, injustamente condenado, golpeado, desnudado. Lo clavarán en un madero, será torturado por horas. Y estando en la cruz, Dios hará una transacción espiritual donde impondría sobre Él los pecados de nosotros y los condenaría con la ira y el juicio que merecemos en el infierno, en esa cruz. Y Él gritaría con gran voz y entregaría su espíritu cuando la ira de Dios haya sido derramada sobre Él en esa cruz. Y moriría y sería sepultado. Y el profeta Isaías nos ayuda a encontrar palabras para meditar en esto y decir: ¿quién ha creído a nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Creció delante de Él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca. No tiene aspecto hermoso, ni majestad para que lo miremos, ni apariencia para que lo deseemos. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores, experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, Él cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios, afligido. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, por nuestros pecados, ¿verdad? Fue molido por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz cayó sobre Él. Y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Yo, el principal de ellos. Nos apartamos, cada cual por su camino. Pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero, y como oveja ante sus trasquiladores permanece muda, Él no abrió su boca. Y al morir y ser sepultado, al tercer día nuestro Señor resucitó en victoria, demostrando que verdaderamente es el Salvador del mundo, que es el Hijo del Hombre siendo glorificado, que es validado y sellado oficialmente por el poder de Dios como el Hijo, el Redentor, aquel que tiene nombre sobre todo nombre, Cristo, nuestro Señor. Y la hora ha llegado ahora para glorificar a Dios. Ese es tu momento de glorificar a Dios. Porque cuando la hora llega, tres cosas suceden. Dios se aparece en acción. Nosotros recibimos buenas nuevas y se nos impone un gran desafío.
vivir siguiendo a Jesús de la misma manera que Él vivió siguiendo la voluntad del Padre, tomando nuestra cruz y avanzando a glorificar a nuestro Señor y Salvador. Que esa sea tu vida esta semana, que esa sea tu vida de ahora en adelante, seguirle, glorificarle, abrazarle, amarle a nuestro Señor. La hora ha llegado, tu momento ha llegado para glorificar a Dios. Vamos a orar. Gracias por ser nuestro Salvador, Señor. Tu palabra es tan real, tan clara, tan cercana, que tu Espíritu Santo sea obrando frutos en esta palabra sembrada, en esta semilla plantada, en el corazón, en las mentes. Salva, Señor, hoy a todos los pecadores, a todos los perdidos, Señor, a todos los que están ciegos, muertos. Dales vida, atráelos a ti, glorifica tu nombre. Y a todo tu pueblo cristiano, despiértanos para adorarte, agradecerte y vivir glorificando tu nombre, negándonos a nosotros mismos, tomando la cruz y siguiéndote, Dios. En el nombre de Jesús. Amén.